Hoy nos hemos acercado al Viernes de Dolores de Llodio, un evento que marca el inicio de la Semana Santa. Vamos a echar un vistazo, es como una especie de feria agrícola lo que se hace aquí, ganadera, y luego también hay algunas actividades, hay mercados también. Vamos a echar un vistazo. Y aquí ya nos acercamos a la Rico Plaza de Llodio, que es donde hay mercado, se suele montar el mercado. Y por lo que veo, por aquí también, en la Plaza Alday también hay mercado. O sea que vamos a echar un vistazo por aquí primero por la Rico, por la Rico Plaza. Una boda, ¿no? El domingo, el otro día tuvo una boda. Por eso, esto me suena que lo teníais que ver.
¿Cuánto te va a aguantar? A ver, mira, o sea, 5 horas te lo vas a hacer. ¿Qué quieres hacer? No, bueno, ¿qué? La rosquilla, voy a ir ahí ya. Este de aquí, Igual cambia a las 3 de la tarde, ¿sabes? Ha ido con sus chicos. A mí me encanta. Colacao de estos de los que da pena bebérselo. Me ha hecho aquí un cuadro de Velázquez y da hasta pena bebérselo. Quesada y Sobón Paseo de Cantabria. Venga, que tengo el pastel casero de Orojo, ¿eh? Que ha venido calentito, ¿eh? Ay, no quiere salir este. Este no quiere salir. Ahora, ya está. Para que se vayan contentas. Y aquí tenemos lo mejor de esta feria, los animales.
Ay, perdón. ¡Hala, qué es este recién nacido! ¿Quién? Bueno, recién nacido, no se está con ¿están peleando? Ya. ¡Pelea de gallos! ¡Pelea de gallos! ¿Has visto? Se están trabajando y fabricando miel. Y por ahí dentro está la abeja reina que no sabemos dónde está. Chaval. Ah, vale. La comida que va a la cosa, que me gusta bajar, me lo que me rollo, no lo va a la Aparte, a lo del ayuntamiento, pero luego me quedo y me voy en tren, que luego me quiero buscar. Tú, caballo. Vamos a ver lo que es, ¿de acuerdo? No, lo que pasa es que bueno, como está, así que vamos a ir viendo.
Ya terminamos. Ahora vamos. Por ahí con 15 ya se empieza. Y las de ahora, la vaca pide de Campuna están acabadas. Pero los dos, las ves son vacas. Y estas hasta los 100 años son vacas. 10 ya son ya. Mira que soltar la raya. Mira, ¿no quieres ver a las cabras? Bueno, allí, ¿cómo te pagan con tu madre? Algunos me dicen yo que compra un mes. Bueno, hemen dago Marian bai. Eta Marianek hemen etxen abena da, karratzen ari da dani, apartatzeko, soltatzeko hartu. Bai, orduen ikusten duzuen bezala, hemendik, gordine, arditik, ardize, eskilau eta zuzenien bandulike hori hartu die. Marianek ez egiten bat urtean ibili da horrek eusak etxen galtzerdiak, januak eta postu bat badoko hemen bebai orduan nahi duzu argilezko produktuak eta erosi, badakizun horren gana zintizare. Oso ondo. Batzuk galdatzen duzkoa ber zenbat ardi eskilatzen dugu zen egunien, ezta? Guk normalien goizeko sortzietan hasten gara, eta normalien etxen dugu pare bat ordu, amaiketako eman, amarretako, eta gero beste pare bat ordu edo baskaldu arte. Orduen normalien joi, gure jornadan, baskaldu arte, baina amaiketa dugu. Gitxi gora bera, dura berreun amar, berreun bat ardi eskilaudek ez egun batean. Hoy se hace una campaña fuerte y hartu gara, basarri bat
Artise oso ondo ezagutu bidea, eskagateko. Ikusten duzuela ez da baile bat bezala, dantza bada. Emoten dago oso erreza. Nahi godo zetro bat, horazik ez, baina ez da erreza, Baina artise ondo egiten bide. Eta jakin bide ba hori, parte guztizek, nundak biezen zurrak, nondik ebatu, eta hola. Beste eskuan zitzea artisa eutzen, ikusten duzuela, bai. Ondela egotzi sortu benun gure elkartea, informazio gehiago jakin nahi goizue, mostaileak eus webgunera jolzak zuen, eta hau aluen eta dago informazioak guri buruz, alkarte buruz, eta txapelketak eta aparteatuko guzumin, eta hori da. Gonbidapen bat luzatzen dut bai Euskal Herriari parte hartzeko, bai eskaintzen ditugu bai ikaskaruak, horrelakoak. Ofrecemos también cursos del esquileo. Una materia externa. Aunque no parezca, estas son corderas. Tendrán más o menos 6 meses de vida. Cuanto más comida está bien, cuanto más carne tiene la oveja, mucho más fácil para aspirar. Y no es como una saca de leña. No entra a la máquina. Pero estas están nerviosas. Ya podría ser trabajo. ¿Cuál es el país del mundo que tiene más ovejas? A ver, adivina. Podéis hablar. Canadá no. Nueva Zelanda no. Escocia no. En Escocia hay muchas ovejas. Australia no. 200 millones de ovejas tiene. Nueva Zelanda no. China. 200 millones de ovejas. Para que la Italia había millón y batallas. España, amamos a millón. Francia, Zortzi, bederatzi bat millón. Erresuma batuan, berrogei millón. Eta China, 200 millón. Son fieltro. Ahora
Dale, a ver ya. Listo, Alejandro, lo que te falta es estilar, ¿no? Estilar es cortar. Estilar es cortar, luego pasar y sacar. A él le puede hablar un poquito de espera porque él ya entiende espera, ¿no? Es que yo espero no sé. Ah, ya. Mira, pero cómo se queda tan tranquilo, ¿verdad? Ay, Dios. Hay que saber mover la oveja y mantenerla. Podéis venir a tocar la lana a ver cómo se
tiene facilidad de palabra, un apuesto, es zurdo, izquierda da Escarpia, izquierda escuda al otro lado, es que de nacimientos inglés y los ingleses son un poco atravesados. Ahí va Joseba enseñando la boca, la cordera en este caso, de Rafa Asaf, de la Popular de Benito Ferrero, de la Categoría del Sur. Joseba de la Amada Pica de la Gitana, de Aike, de la Hotel del César, de Aike el tirando el granjero Senna, Gandini Pina, el Capela que se sube en el sábado, Jando Capandina, la Escarpilana, el Cercana contra la Lada, Máquina contra el Teléfono, de Gracias contra dos, Quita bate, interés y candina, pastor en la red de Nueva York, Arrie Candani de Caguichi en su ofensiva. El interés de cualquier pastor o cualquiera que tenga lojas es que sueltan lo menos posible. Ahora, para dar la vuelta, se tira la cabeza, el fue para atrás, se cae solo. No necesita esfuerzo de espalda ni nada, todo es técnico. Más vale maña que fuerza.
Bajada última parte del vellón de la carrera y pensar que va a las 8 de la mañana casi un trabajo duro. Igual no se entiende, pero yo diría que agradecido también. ¿Eso es eso? El objetivo es gauza bada, harin eitie, baina beste gauza bada, harin eta ondo eitie. Bai, alik eta harinen eta alik eta honien egiten. Ikusten dugu nien hemen, Mikelek, fase bakoitzak oso ritmo, estilo ona daukola. Bai, hori da lortu behar dagoena. Kostatzen diez guztiek hori lortzeko. Lehen esan dugu bezala, ardi Euskal Herriko moztailea gara, moztailea kontroluz duguenak topatu zekitzen informazioa gure buruz. Datorren guztien munduko txapelketara mundu gara segunda berrire, hiru urtean behin ospatzen dagoena. Abadino, aurten, iraiaren 27an edo dugu txapelketa, hautatzeko zeintzuk izango dien, parte hartzaile gane ekipuen. Etorri familia bat eta gozatu berrietan. Abadinoko txapelketan etorreko dira parte hartzaileak, Eskoziatik, behitxu zer politxe itxira behar. Nahi baduzu ikutu barria, ikutu dezakezu, ikusteko zelako koipia eta badoko. Azala ikutu. Ya veis, ya les he dicho de paso que me hagan a mí también. Ya habéis visto, a mí también me han hecho aquí un poquito el corte ya de paso. Del invierno. La gente nos dirá, ¿y por qué hay que esquilar la oveja en el invierno? No tiene sentido, porque nosotros pensamos, vale, esquilamos la oveja para que esté más cómoda, para quitarle la chaqueta, ¿no? Pero en invierno, cuando bajan las ovejas del monte y están preñadas y vienen a la cuadra y están
así están. Entonces se crea un ambiente bastante malo, pues puede causar enfermedades en la cuerda. Entonces los esquilamos en invierno también. Es una buena práctica y bueno, además ayuda para cuando los partos y así pues es mucho más limpio. Y ocupa menos. Habría una época que es escasa de agua, lo que sea, iría consumiendo diario. Digamos, tenemos una asada de esta raza israelita. Y esta flaca, lo primero que se le va es la grasilla del culo. Es agua, es grasa. Vamos a tener aquí a Riquirola, cosa que nos vamos a quedar un poquito aquí, que están preparando ya todo. Bueno, así queda, corte a golpes, medio corte cada uno de los partaides. Venga, ánimo. Gaizka López. Gortzeloa. Ermito Partea. Lortxe. Venga, Usue. Opai. Chalo, vero, opai. Bigarren aldia.
Ursula Zorregi eta Gaitza López. Apa irati Azkondoa. Tira Zabal dago prest eta bere saioa hasten. Tira Zabal uaokoa eta irati Azkondoa pianurikoa badoaz be haien lanekin apurka oso ondo. Venga, Lorena, apai. Ereto.
Lanarekin con su trabajo, ahí van poco a poco adelante, esa mitad. Van consiguiendo esa mitad. Será luego con el tiempo. Contrastando esos últimos segundos, los que van a marcar la diferencia entre las dos parejas. Venga, ánimo ahí, ánimo. Ya ha terminado esta primera parte. Usue, está Gaizka en la otra mitad. Venga, ahí irá el Tiapa. Entra Aritz. Ánimo. Camiseta beltzarekin, ematen du txanda Aritz, Irazabali.
duzue, lehenengo alborra bukatzen du, gaizka, kapentu berea, lana, bigarrenean,
López. Hirugarren Elkorran. Carlos, Carlos Vero va.